Uno de mis compañeros de cuarto de repente pidió cambiar de habitación. Y cuando le pregunté por qué, solo me miró con una expresión de horror. Unos días después, varios otros compañeros de cuarto sorprendentemente pidieron cambiar de habitación, uno tras otro. ¿Por qué están cambiando de habitación? ¿Acaso no nos llevamos bien todos? Al oír mi voz, el cuerpo de Lily tembló imperceptiblemente. Soltó una risa seca. Bueno, otra habitación me invitó. En contraste, cuando hablaba con los demás, su lenguaje corporal era notablemente más relajado. Mi corazón se hundió. Lily, ¿hice algo mal que te hizo sentir incómoda viviendo aquí? Lily levantó la cabeza de repente, mirándome con casi terror y sacudiendo la cabeza con fuerza. No, para nada. ¿Cómo podría ser? Aria, no lo pienses demasiado. No tiene nada que ver contigo. Lily se mudó apresuradamente ese día. ¿No te parece extraño? Pregunté. ¿Por qué Lily parece tan asustada de mí? Mi compañera de cuarto, Sage, respondió bruscamente. No le prestes atención. Ni siquiera quería hablar mucho con nosotras, haciendo parecer que la acosábamos o algo así. Lily es la única en nuestra habitación con un horario diferente al de nosotras tres. Nosotras dormimos a las 9. Ella se queda despierta hasta tarde. En otras habitaciones todos se quedan despiertos hasta tarde, así que no hay problema de dormir temprano. Es mejor que se haya ido. Así todos estaremos más tranquilos. Como dijo Sage, después de que Lily se mudó, el horario de nuestra habitación se volvió más armonioso. Básicamente, a las 9 de la noche, cuando en otras habitaciones todavía reían y jugaban, nosotras ya habíamos limpiado y estábamos listas para apagar las luces y dormir. Sin embargo, un día, nuestra líder de habitación, Wendy, me preguntó de repente. Aria, ¿a qué hora regresaste anoche? ¿Qué? Me confundí con su pregunta. ¿No regresé justo después de cenar? Quiero decir, cuando saliste de la habitación más tarde. Estaba completamente desconcertada. ¿Más tarde? No salí. Me fui a dormir justo después de ducharme. ¿No saliste después de las 9? La voz de Wendy se volvió extraña. No sabía por qué me estaba preguntando esto, pero aún así respondí. No, siempre he sido una buena dormilona. No me levanto en la noche. Duermo de corrido hasta la mañana. No dijo nada más, pero después de preguntarme, pareció distraída, lanzándome miradas de reojo de vez en cuando. Cada vez que la sorprendía mirándome, inmediatamente pretendía estar ocupada. Su actitud extraña me puso nerviosa. Esa noche, por una vez, tuve problemas para dormir. Tuve una pesadilla y me desperté empapada en sudor frío. La habitación estaba a oscuras. De repente, vi a Wendy de pie en la escalera de mi cama, con medio cuerpo dentro de mi mosquitero. La expresión en su rostro era extraña, extrañamente exagerada, mirándome con terror. ¡Ah! Ambas gritamos al mismo tiempo, seguido de un fuerte estruendo. Cayó de mi cama al suelo. Sage y yo llevamos a Wendy al hospital en medio de la noche. El doctor la examinó y dijo: no es grave, solo una torcedura en la pierna. La inmovilizaremos y estará bien. Sin embargo, Wendy insistió en que el doctor le hiciera una tomografía para revisar bien su cerebro. Le pregunté a Wendy: ¿qué hacías subiendo a mi cama en medio de la noche? Evitó la pregunta, sin responder directamente. El día que regresó del hospital, Wendy fue en secreto a ver a la consejera para solicitar un cambio de habitación. La consejera llamó a Sage y a mí para hablar. Aria, dijo con un tono insinuante, no te enfoques tanto en las becas que descuides la convivencia con los demás estudiantes. Las relaciones en el dormitorio también necesitan ser cuidadas. ¿Qué quiere decir? Sage captó la insinuación en las palabras de la consejera y dijo indignada. ¿Acaso Aria no es lo suficientemente considerada? Sabiendo que la situación de Lily no era buena, renunció a su ayuda financiera para que Lily la recibiera y trabajó duro para conseguir becas por sí misma. ¿Qué hizo mal? Si alguien está equivocado, ¿no deberíamos preguntar a Wendy? ¿Por qué subió a la cama de Aria en medio de la noche? ¿Por qué ni siquiera da una explicación solo porque se cayó y se lastimó? La consejera miró a Sage como si estuviera demasiado cansada para lidiar con ella y suavizó su tono para aconsejarme. Aria, cuando una persona solicita cambiar de habitación, podría ser un problema de esa persona. Pero cuando dos personas lo solicitan, tal vez debamos buscar razones dentro de nosotras mismas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Consejera, pregunté directamente, ¿están cambiando de habitación por mí? No lo dijeron explícitamente, la consejera hizo una pausa breve. Pero cuando te mencionaban, sus actitudes eran consistentemente extrañas. Noté la elección de palabras de la consejera. Dijo extrañas. La serie de eventos recientes me daba la misma sensación. Quise hablar con Wendy y Lily, pero me habían bloqueado y los mensajes que envié mostraban unas notorias marcas de exclamación rojas. Intenté encontrarlas durante el horario de clase. Siempre fingían estar charlando con otras personas, ignorando deliberadamente mi existencia. Sus actitudes
extremadamente frías después de varios intentos de amabilidad, fueron recibidas con indiferencia. No tuve más remedio que rendirme. La casa de Sage estaba cerca de la escuela. Ella iba a casa todos los fines de semana. Una vez que se iba, yo era la única en la habitación. A las 9 de la noche, como de costumbre, me preparé para dormir. No sé cuánto dormí, pero el insistente timbre de mi teléfono me despertó. Busqué el teléfono a tientas, medio dormida, y vi que eran las 11 de la noche y que la que llamaba era Sage. ¿Eres algo más, Aria? La voz emocionada de Sage llegó del otro lado de la línea. Chica, no esperaba que te lo estuvieras pasando tan bien a mis espaldas. Estaba completamente confundida. ¿Qué? Deja de fingir. Sage me envió una foto por Snapchat. La abrí y mis ojos se abrieron de par en par. Todo rastro de sueño había desaparecido. En la foto, el chico más popular del campus y yo estábamos en un abrazo íntimo, en una pose que no podía ser más sugestiva. Yo estaba acostada en mi dormitorio en ese momento. ¿Cuándo abracé al chico más popular del campus? ¿Cuándo tomaste esta foto? Pregunté de inmediato a Sage al recobrar el sentido. Hace un momento. Aria, deja de fingir. Te vi. Sage, estoy en el dormitorio. La chica que viste no soy yo. ¿Cómo es posible? Sage refutó firmemente. Eres tú. La apariencia, el peinado, la ropa, los zapatos, la bolsa, todo exactamente igual. Pensé por un segundo. Estoy hablando por teléfono contigo ahora mismo, y esa chica, ella también está al teléfono. La voz de Sage vaciló. Tardó en darse cuenta. Oh, cierto, no parece estar al teléfono. Espera, voy a acercarme y ver quién es realmente. Dicho esto, la llamada se cortó. Esperé ansiosa que Sage volviera a llamar. Después de esperar un largo rato sin respuesta, pensé por un momento y decidí llamarla yo. El teléfono sonó varias veces antes de que lo contestaran. Abrí la boca para preguntar. Sage, ¿descubriste algo? Hubo un silencio total al otro lado, y después de un rato escuché a Sage tartamudear una palabra. Tú. Su voz temblaba. Después de decir solo una palabra, colgó abruptamente. Podía sentir un sabor a huida en pánico. Llamé de nuevo, pero la llamada no se conectó. Envié mensajes preguntando, pero no hubo respuesta. Esa noche estuve inquieta. Por suerte, el día siguiente era domingo y pensé que podría esperar a que Sage regresara a la escuela. Pero inesperadamente, primero recibí una llamada de la consejera. Estaba furiosa. Aria, no te tomaste en serio lo que te dije. No te enseñé la última vez que necesitas mantener cuidadosamente las relaciones en el dormitorio. Un mal presentimiento empezó a crecer en mi corazón. Como era de esperar, la siguiente frase de la consejera fue: Sage vino a mi oficina hoy. Ella también quiere solicitar un cambio de habitación. ¿No se llevaban bien? ¿Qué está pasando ahora? Corrí a la oficina de la consejera. La consejera me regañó sin cesar. Aproveché su cansancio. Cuando fue al baño, usé en secreto su computadora para enviar un mensaje a Sage, Wendy y Lily por Snapchat, notificándoles que necesitaban llenar un formulario de cambio de habitación y pidiéndoles que vinieran a la oficina inmediatamente. Borré el historial de chat y configuré sus números en modo no molestar para evitar que la consejera descubriera mi pequeño truco. Habiendo hecho todo esto, bajé corriendo las escaleras para interceptarlas. Solo quiero saber qué sucedió exactamente. ¿Por qué me están evitando todas? Ante mi pregunta, cada una giró la cara, sin querer responder. Sage me miró furtivamente. En nuestro dormitorio, tú y yo éramos las más cercanas. No sé por qué de repente dejaste de contestar mis llamadas y mensajes cuando, justo el día anterior, todo estaba bien. ¿Está relacionado con esa chica? Cuando escucharon esa chica, sus expresiones cambiaron al mismo tiempo. ¿Pueden decirme qué sucedió exactamente? No quiero ser la única que quede en la oscuridad. Por favor. Mi mirada suplicante se detuvo en cada una de ellas, finalmente descansando en Sage. Sage, solo quiero saber qué pasó. Bajé la voz lo más posible. La compasión brilló en el rostro de Sage. Apretó los dientes como si estuviera lanzándose al vacío. Aria, ¿quieres saber qué vi cuando fui tras ella esa noche? Sage me contó que esa noche, ella fue tras de mí y me vio. No era otra persona, no era alguien que se parecía a ti, eras tú. Te llamé por tu nombre, y respondiste claramente. Te dije, Aria, mentirosa, diciendo que estabas durmiendo en el dormitorio, me tomas por tonta. Te disculpaste conmigo, diciendo que no querías que la gente descubriera lo tuyo con el galán del campus y me rogaste que lo mantuviera en secreto. Somos las más cercanas, nos conocemos desde hace mucho, conozco tu forma de hablar, los pequeños gestos que sueles hacer, incluso la ropa que sueles usar, todo como la palma de mi mano. Estaba 100% segura de que eras tú. Pero justo cuando estaba conversando alegremente contigo, recibí una llamada de ti. Me llamaste desde el dormitorio. Entonces, ¿quién era la que estaba frente a mí?
En ese momento, estaba aterrorizada, no me atrevió a decir ni una palabra más, e inventé una excusa para irme rápidamente. Sage apretó sus puños con fuerza, como si solo a través de ese gesto pudiera reunir el valor para contar esas palabras. Todo su estado era muy precario, después de unas pocas frases, su frente estaba cubierta de un sudor frío. Tenía muchas suposiciones. Al principio, pensé que quizás solo se trataba de alguien que se parecía mucho a mí y había algún malentendido entre ellas. Pero viendo la reacción de Sage, yo conocía a Sage, ella no era una persona sin valor. Su reacción era demasiado real, haciendo que no pudiera evitar preguntarme, ¿podría realmente haber otra yo en este mundo? Reprimí a la fuerza el torbellino en mi corazón y di un paso al frente para sujetar sus puños, tratando de ayudarla a escapar del terror de ese momento. Su cuerpo tembló levemente y me miró de reojo. Le di una mirada tranquilizadora. Su expresión facial se relajó un poco y exhaló lentamente. En ese momento, Wendy, que había estado en silencio todo el tiempo, también habló. Yo también pensé que había algo mal en mi cabeza antes. Después de que Lily se mudó, una noche, probablemente cerca de la hora de cierre del dormitorio. Me levanté para ir al baño y, cuando salí, te vi. Ella me miró fijamente, indicando que ese tú se refería a mí. Estabas completamente vestida y a punto de salir. Me sorprendí mucho y te pregunté a dónde planeabas ir tan tarde. Dijiste que tenías que encontrarte con una amiga y que tenías que salir un momento. Te dije que el dormitorio estaba a punto de cerrar, y que si salías en ese momento, podrías no poder volver a dormir. Me dijiste que no me preocupara, que tenías una manera. Después de que te fuiste, en realidad estaba bastante preocupada, no podía dormir. El dormitorio cierra a las 11:30 de la noche, estaba contando el tiempo, pensando que si volvías antes de las 11:30 estaría bien, pero nunca regresaste, pensé que seguramente te habrías quedado en un hotel. Sin embargo, a la mañana siguiente, te vi levantarte de la cama. Te pregunté a dónde habías ido anoche. Me dijiste que nunca habías salido. Parecías no recordar en absoluto nuestra conversación. Sentía que había algo raro en ti. Te observé en secreto y descubrí que casi todas las noches te escabullías del dormitorio sin despertar a nadie, y al día siguiente, te despertabas a tiempo en tu cama. Siempre me confundía, ¿cómo volvías al dormitorio? Las puertas estaban claramente cerradas con llave. Esa noche, escuché ronquidos desde tu cama, curiosa, me subí a mirar y te vi durmiendo. Sin embargo, solo un minuto antes, claramente te había visto salir del dormitorio con mis propios ojos. Las palabras de Wendy hicieron que se me erizara la piel. Fue solo entonces que me di cuenta de que la yo que ellas veían en realidad estaba durmiendo en la misma cama que yo. Estaba tan cerca de mí, sin embargo, no sabía nada de eso. No pude evitar sentir una ola de pánico, como si, sin darme cuenta, otra yo hubiera infiltrado silenciosamente cada rincón de mi vida. Pregunté con un tono aterrorizado, ¿qué es exactamente esa otra yo? En mi visión periférica, el cuerpo de alguien tembló notablemente. De repente recordé, claro, la primera persona en solicitar un cambio de habitación fue ella. Me giré bruscamente hacia Lily. Lily, ¿y tú? ¿Por qué quisiste cambiar de habitación? Lily se veía tan indefensa como un pequeño animal asustado. Ante mi interrogatorio, parecía perdida, sus ojos se movían nerviosamente. Viendo esto, Sage intervino para animarla. Dilo, nadie pensará que estás loca. Después de todo, las tres vimos lo mismo, no podemos estar todas locas, ¿verdad? Lily seguía siendo tímida, mordiéndose los labios repetidamente antes de finalmente hablar con voz temblorosa. Lo que yo vi fue diferente a lo que todas ustedes vieron. Una frase atrajo inmediatamente la atención de las tres. Miramos a Lily al unísono, esperando en silencio que continuara. Organizó sus pensamientos por un largo tiempo. Ese día, Arya se estaba lavando la cara en el dormitorio, se había aplicado limpiador facial y se inclinaba para enjuagarse con agua. Vi su sombra, en el espejo, mirándola desde abajo. Yo estaba agachada atándome los cordones de los zapatos. Cuando la sombra notó que yo la había visto, hubo un momento de pánico. Esa escena era muy inconexa. Arya estaba inclinada lavándose la cara frente al espejo, pero su sombra en el espejo estaba mirándome a los ojos. Cuando terminó de lavarse la cara y levantó la cabeza, la sombra volvió a la normalidad. Arya me sonrió, y la sombra en el espejo también me sonrió. Me asusté tanto que me salió un sudor frío. No me atreví a contarle a nadie sobre esto, por miedo a que pensaran que estaba loca. Las palabras de Lily hicieron que mi cabeza zumbara. ¿Estás diciendo que hay algo mal con mi sombra? Pregunté. No lo sé. Lily chilló. Solo estoy contando lo que vi. En cuanto a lo que exactamente está mal contigo, no lo sé. Su reacción fue un poco intensa. Su voz se elevó incontrolablemente. Lo entendí. Cualquiera que se encontrara con algo así encontraría difícil mantener la calma.
Todos guardamos silencio. Los cuatro estábamos perdidos en nuestros propios pensamientos. Un momento después, lo siento por causarles problemas. Gracias por estar dispuestos a contarme lo que sucedió. Al menos ahora no estoy completamente en la oscuridad. Tu decisión de mudarte fue correcta. Si fuera yo, habría hecho lo mismo. Forcé una sonrisa, le saludé con la mano, y al girarme para irme, Lily de repente me llamó. Aria, hay una cosa más. Me detuve en seco. Ella dudó por unos segundos, como si estuviera reuniendo valor, y continuó. Wendy no sabe cómo regresaste al dormitorio. Lo sé. Lo vi con mis propios ojos. A las 4 o 5 de la mañana, entraste desde afuera. La puerta estaba cerrada. Entraste a través de la puerta. De repente entendí por qué Lily dudaba tanto antes de decir cada frase. Porque una vez que se dicen ciertas palabras, es fácil que las personas duden de tu cordura. Nadie quiere que lo consideren loco. Originalmente, pensaba que la dificultad que enfrentaba era solo un malentendido con mis compañeras de cuarto. Ahora me di cuenta de que la verdadera dificultad que enfrentaba era como creer en una verdad extremadamente absurda, y además, obligarme a entenderla, a pensar en ella. Tenía que recordarme constantemente que nadie estaba loco, incluyéndome a mí misma. Me miré detenidamente en el espejo. La yo en el espejo también me miraba fijamente. Después de mirarla por mucho tiempo, de repente me resultó difícil distinguir si su mirada era la misma que la mía. Ella me examinaba a mí, o yo la examinaba a ella. Se me erizó la piel, y desvié la mirada. La yo en el espejo hizo el mismo movimiento, mostrando claramente mi momento de miedo y vergüenza. Esta noche, era la única que quedaba en el dormitorio. La yo que Sage vio, la yo que Wendy mencionó, la yo que Lily temía. ¿Podría ser mi sombra? Si lo que las tres dijeron era cierto, otra yo aparecía cada noche. ¿Qué quería hacer esa yo? ¿Me haría daño? A las 9 de la noche, era hora de dormir otra vez. Me obligué a no quedarme dormida. Pero extrañamente, mis párpados se sentían demasiado pesados para levantarlos. Intenté mantener los ojos abiertos, pero descubrí que el sueño era como un pantano, arrastrando ferozmente mi conciencia, llevándola al espeso y pegajoso reino de los sueños. Sentía un indicio de rareza en esto. Estaba acostumbrada a dormir temprano. No debería estar tan somnolienta como para sentir que debía cerrar los ojos de inmediato. No sé cuánto tiempo dormí, pero en medio de la inconsciencia, sentí como si una piedra presionara mi cuerpo inferior, haciendo que fuera difícil moverme. Abrí los ojos ansiosamente y vi una escena estremecedora. En la cama completamente oscura, otra yo estaba sentada sobre mí, de espaldas. Su parte inferior del cuerpo estaba hundida en la mía, fusionándose como una. Caía hacia atrás hacia mí, su espalda presionándose naturalmente contra la mía. De repente, su movimiento de caída se detuvo. Parecía sentir que yo había despertado, su largo cabello negro se balanceó ligeramente. En la tenue luz, giró la cabeza para mirarme. Vi un rostro idéntico al mío. Ese rostro llevaba una sonrisa casi desafiante. Entonces, como olas chocando contra el mar, cayó dentro de mi cuerpo. La sensación de pesadez desapareció, mi cuerpo se aligeró y pude mover mis manos y pies de nuevo. Sin embargo, estaba cubierta de sudor frío, y todo rastro de sueño había desaparecido. Durante el recreo de la clase, una taza de café fue colocada frente a mí. Miré con ojos nublados y vi la cara de Sage. Sacó una silla y se sentó a mi lado. «Tú», dudó, con los ojos llenos de preocupación. Forcé una sonrisa hacia ella. «Estoy bien». «¿Qué piensas hacer?», me preguntó Sage. Me recosté sobre mis brazos, incapaz de responder a esa pregunta. «Déjame ayudarte», dijo Sage. Pensé que había escuchado mal, levanté la cabeza y la miré sin comprender. Sage me sonrió. «El consejero realmente me llamó hoy para llenar el formulario de cambio de habitación. No lo llené, planeo regresar y seguir viviendo contigo. Aria, no solo te veo como una compañera de cuarto, sino también como una amiga. Cuando una amiga está en problemas, ¿cómo podría simplemente huir? Eso no estaría bien, /inversa u 00 verdad». La miré durante mucho tiempo. Para ser honesta, sentía como si hubiera una sierra en mi corazón, cortando de un lado a otro. Tuve que hacer un gran esfuerzo para obligarme a mantenerme racional y hablar para disuadirla. «Sage, si yo fuera tú, elegiría no involucrarme. Tu decisión de ayudarme ahora es un poco demasiado sentimental. Ni siquiera sabemos qué es exactamente esa otra yo. No sabemos qué quiere hacer. No sabemos qué tipo de cosas aterradoras podríamos enfrentar. Ayudarme podría arrastrarte también a ti. No es prudente». «Sí, ¿quién no entiende esa lógica?». Sage cruzó los brazos, mirándome sin poder hacer nada. «Pero, Aria, mira tus ojeras, solo una noche y pareces no haber dormido en medio año. No puedo solo mirarte sola, sin nadie siquiera para ayudar a pensar ideas. No puedo solo mirarte sola, sin nadie siquiera para ayudar a pensar ideas.
U00 verdad. No lo soporto. Su no lo soporto hizo que mis ojos se humedecieran al instante. Deja de decir tonterías, me guiñó un ojo, con un gesto ligero y juguetón. La mayoría de los desconocidos no son tan aterradores como imaginamos, lo desconocido parece aterrador solo porque no lo entendemos lo suficiente. Tal vez, después de entenderlo, descubramos que no vale la pena temerlo en absoluto. Arya, ¿no es esto lo que tú me dijiste? No pude hablar, extendí los brazos y abracé a Sage, diciendo sinceramente: gracias. Sage me devolvió el abrazo. Bien, no te pongas sentimental, solo dime, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Me calmé y pensé un momento. De hecho, necesito que me ayudes a hacer una cosa. Es muy simple, esta noche, después de que ella se vaya, debes despertarme. Arya, despierta, rápido, despierta. Con un sacudón violento, desperté de mi sueño. Al abrir los ojos, la racionalidad regresó, y lo primero que pregunté fue: ¿se fue? Sage se limpió el sudor de la frente y se dejó caer en mi cama. Arya, ¿cuál es tu signo zodiacal? Duermes tan profundamente, no podía despertarte. La interrumpí, diciéndole que cortara la charla y fuera al grano. Sage arrastró las palabras: sí, se fue, la vi irse con mis propios ojos. Por cierto. La voz se detuvo de repente. Este giro inesperado hizo que mi corazón se tensara al instante. Sage hizo una pausa por un momento antes de continuar. Ella me pidió que te pasara un mensaje. Mi corazón se hundió. ¿Ella le pidió a Sage que me pasara un mensaje? U00 herí silenciosamente esta información y pregunté: ¿qué mensaje? Los labios de Sage se movieron 2 veces. Dijo que te espera en la entrada del edificio 4. ¿Quiere verme? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, Sage preguntó: Arya, ¿deberíamos ir a verla? No hay prisa, dije. Primero debo confirmar una cosa. Encendí la linterna de mi teléfono. Bloqueé un poco de la fuente de luz con mi dedo y miré la pared. En la pared, no había sombra de mi dedo. Sage observó la escena sorprendida. No hay prisa, repetí. Primero debo confirmar una cosa. Encendí la linterna de mi teléfono. Bloqueé un poco de la fuente de luz con mi dedo y miré la pared. En la pared, no había sombra de mi dedo. Sage observó la escena sorprendida. Tentativamente agitó su propio dedo, y su sombra bailó alegremente en la pared. Sage, ¿qué crees que quiere hacer una sombra que ha salido del cuerpo de su dueña? Sage no respondió de inmediato a esta pregunta. Por un momento, ambas caímos en un profundo pensamiento. Sage, tienes razón, al enfrentar lo desconocido, lo primero que debemos hacer es tratar de entenderlo. Solo a través del entendimiento podemos encontrar una manera de enfrentarlo. Mira, al menos ahora una cosa es segura, ella es mi sombra. Mi sombra no está aquí ahora, lo que significa que, haga lo que haga ahora, ella no lo sabrá, ¿verdad? Pregunté. Los ojos de Sage se iluminaron. Eso es correcto. Le pregunté a Sage, ¿tienes el número de Leo Sander? Leo Sander era el nombre del rompecorazones del campus, la cita de la sombra. Pregunté esto porque sabía que Sage y Leo pertenecían al mismo círculo social. Como era de esperar, Sage inmediatamente se jactó. No solo tengo el número de Leo, también tengo el de su novia, Jasmine Zhao. Su novia es la mejor amiga de mi prima. ¿Leo tiene novia? Por supuesto, Jasmine Zhao, una verdadera heredera. No te dejes engañar por el acto de Playboy de Leo, frente a Jasmine. Él es un verdadero perrito faldero, con miedo de que lo deje. Jasmine regresó del extranjero hace unos días. Leo debe estar pegado a su lado tratando de complacerla todos los días. ¿Esta información es confiable?, pregunté. Totalmente confiable. Sage se golpeó el pecho con confianza. Puede que no sepa otras cosas, pero cuando se trata de chismes, no hay nada que no sepa. Necesito el número de Jasmine Zhao. Extendí la mano directamente. Un minuto después, marcé el número de Jasmine Zhao. Jasmine, hola, soy Arya, la buena amiga de Sage. Lamento llamar tan tarde, pero necesito desesperadamente tu ayuda. A las 11 de la noche, un coche de lujo discreto se detuvo en la entrada de la escuela, y Jasmine Zhao bajó del auto con Leo Sander. Sage y yo ya habíamos preparado bocadillos y bebidas en el pabellón de lectura. Después de que Jasmine y Leo se sentaran en el pabellón de lectura, Sage se aclaró la garganta. Jasmine, lo que estoy a punto de decir puede sonar increíble. Pero debes creerme, no hay nada malo en mi mente. Sage tardó más de 10 minutos en exponer toda la historia sobre la sombra. Yo aporté detalles desde un costado, tratando de aumentar la credibilidad de la historia a través de una narrativa fluida. Sin embargo, las miradas de Jasmine y Leo hacia nosotras inevitablemente empezaron a parecer como si estuvieran viendo a personas locas. Hasta que encendí la linterna de mi teléfono y moví los dedos. Se sorprendieron al descubrir que realmente no tenía sombra.
De hecho, la razón principal por la que les pedí que vinieran hasta aquí es para preguntarle a Leo si hay algo particularmente extraño en la yo con la que usualmente interactúa. Pregunté. Leo, que había estado en shock, inmediatamente recobró el sentido al escuchar mi pregunta. Miró a Yasmín con culpabilidad, endureció el cuello y negó. Para que quede claro, no soy yo quien interactúa contigo, son mis amigos los que lo hacen. No tienes nada que ver conmigo, somos completamente inocentes. Yo también enfaticé con dolor de cabeza. Aclaremos esto también, ella es ella, y yo soy yo, no somos la misma persona. Leo quería discutir más. Yasmín le lanzó una mirada fría. Él instantáneamente se volvió obediente y se calló. Responde cualquier cosa que Aria pregunte, no hagas elaboraciones innecesarias. Estamos aquí para ayudar, no para causar problemas, dijo Yasmín para reprenderlo. Leo bajó la cabeza y los ojos, recordando seriamente. Le gusta mucho llamar la atención, juega mucho. En los lugares donde solemos pasar el rato, casi todos conocen el nombre de Aria Day. Permíteme decirlo así, en la escuela, tú eres Aria Day. Fuera de la escuela, ella es Aria Day. En mi opinión, ella es Aria Day, tú no lo eres. Cuando Leo terminó de hablar, de repente me vino un pensamiento a la mente, y mi rostro se puso pálido de repente. Sage tocó mi brazo, preguntando con preocupación. Aria, ¿estás bien? Me obligué a calmarme, negué con la cabeza y le pregunté a Leo de nuevo. Ella mostró algún comportamiento anormal. Solo juego con ella. ¿Por qué iba a prestar atención a tantos detalles? De repente, como si recordara algo, la expresión de Leo se endureció. Pensándolo bien, es extraño. Ella solo participa en nuestras reuniones nocturnas, pero cuando llega la mañana, tiene que irse sin importar qué. Una vez, algunos chicos la agarraron, no dejándola ir. Se enojó, gritando desesperadamente que ya era de día, que tenía que regresar. Esa mirada frenética y enloquecida fue bastante memorable. El tema se agotó, no se pudo extraer más información útil. Ya era muy tarde, y planeaba ir al edificio 4 para la cita. Yasmín también quiso venir. Ella quería saber si lo que habíamos dicho era cierto. Quería ver la sombra que se decía que se parecía exactamente a mí. Así que los 4 llegamos juntos al pie del edificio 4. Para ese momento, ya era de noche, y el vasto campus se parecía a un gigante dormido. En la base del edificio 4, las brillantes farolas atraían a muchos insectos pequeños, pero no había nadie alrededor. Pregunté con desconfianza a Sage. Ella me pidió que viniera al edificio 4. Antes de que Sage pudiera responder, mi teléfono recibió repentinamente un mensaje de Snapchat. Lo abrí y mis pupilas no pudieron evitar contraerse. Había recibido un mensaje de mí misma, con solo 6 palabras cortas. Quédate ahí y no te muevas. Mientras reflexionaba sobre el significado de esa frase, un grito repentino sonó junto a mi oído. ¡Cuidado! Inmediatamente después, alguien me agarró del brazo y me jaló con fuerza hacia un lado. ¡Pan! Un estruendo fuerte. Una estatua de yeso blanca se estrelló en el lugar donde acababa de estar de pie, haciéndose pedazos. Si no me hubieran movido, me habría golpeado en la cabeza. Rápidamente buscamos refugio dentro del edificio 4. Sage dijo, las estatuas de yeso son usadas por los estudiantes de arte, están en el 5º piso. Corrimos hacia el 5º piso. Finalmente la vi, mi sombra. Teníamos el mismo peinado, la misma ropa, incluso los granos en nuestras caras estaban en los mismos lugares. ¿Se divierte imitándome, señorita Sombra?, pregunté con una expresión severa. La sombra me sonrió. No respondió a mi pregunta, sino que me declaró, es demasiado tarde, Aria, no puedes detenerme. ¿Qué estoy deteniendo?, pregunté. No intentes engañarme para que hable. La sombra pareció ver a través de mí, sonriendo descaradamente. Sé que tienes muchas preguntas, pero no responderé ninguna de ellas. Puedes seguir adivinando, cuanto más adivines, más errores cometerás. Bien, entonces haré una suposición audaz. Miré a la sombra sin ceder ni un centímetro. Supongo que tu objetivo es reemplazarme, convertirte en la dueña de este cuerpo. ¿Estoy en lo cierto?, pregunté. La sombra solo sonrió sin hablar. No me importó su reacción y continué con mis especulaciones. Ya has comenzado a implementar tu plan en secreto para reemplazarme. Lo primero que hiciste fue atraer atención. Necesitabas que algunas personas pensaran que eras Aria Day. Tu primer paso ya ha tenido éxito. Su efecto en mí es que estoy hundiéndome poco a poco en el sueño, y una vez que me duerma, no será fácil despertarme. Cuando logres completamente tu objetivo, podría no despertar nunca más. Porque para entonces, yo seré tu sombra. Dejé de hablar y miré la reacción de la sombra. La sonrisa había desaparecido sin que me diera cuenta, reemplazada por una expresión bastante descontenta. Continué. Ahora has comenzado a implementar tu segundo paso.
La estatua de yeso que cayó hacia mí fue obra tuya. Aunque lanzaste la estatua de yeso contra mí, no puedes matarme, ¿verdad? Ha habido muchas oportunidades para matarme. No lo hiciste, en cambio te esforzaste por atraerme al edificio 4 y luego lanzar una estatua de yeso. Es porque las reglas limitan cómo puedes hacerme daño, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas? ¿Te atreves a decírmelo? Para este punto de mi interrogatorio, mi tono se había vuelto algo agresivo. La sombra aún no hizo ningún sonido, pero la forma en que me miraba ya no era relajada. Curvé mis labios en una sonrisa extremadamente desdeñosa, rompiendo su fachada con un tono burlón. No te atreves a decirme porque he adivinado todo correctamente. No es tan fácil reemplazar a la dueña, ¿verdad, señorita Sombra? ¡Ja! La sombra finalmente no pudo soportar mi provocación y soltó una carcajada sarcástica. De hecho, no es tan difícil como piensas. Las sombras reemplazando a sus dueños suceden todos los días en el mundo humano. Hay bastantes de esas personas a tu alrededor. Es solo que no lo has notado. Lo que da risa es que incluso buscas activamente razones para justificar a las sombras. Alguien que no has visto por un tiempo, cuando te encuentras de nuevo, ha experimentado cambios radicales. Dices, esto es crecimiento. Alguien que ha pasado por una enfermedad grave, tras recuperarse, su personalidad cambia drásticamente. Dices, han tenido una revelación. Alguien que siempre fue alegre y hablador se vuelve apático e introvertido. Dices, esto es la vida. Nunca has sospechado que tal vez hace mucho que fueron reemplazados por sus propias sombras, ya no son la persona que conocías. Aria, tú serás la siguiente. La voz de la sombra era tan firme como un juramento. ¿Es así? Permanecí tan tranquila como un monje en profunda meditación. Abrí la boca lentamente y dije, tengo una última pregunta. ¿Qué harías si esas personas no te dejaran ir? La sombra de repente abrió mucho los ojos. Entendió mis palabras. Una expresión de pánico pasó por su rostro. Estás entrando en pánico, parece que he acertado de nuevo. La sombra se lanzó hacia mí. Sage y Leo reaccionaron increíblemente rápido, sujetándola de izquierda y derecha, inmovilizándola firmemente contra la pared. Yasmín incluso se interpuso rápidamente frente a mí, intentando bloquear a la sombra para que no se acercara. La sombra estaba furiosa, luchando salvajemente. Observé completamente su reacción y no pude evitar respirar aliviado. Sombra, intentemos de nuevo, ¿de acuerdo? Veamos qué pasa si no vuelves a mi cuerpo a tiempo. La noche fue larga, la sombra y nosotros estuvimos en un enfrentamiento hasta casi el amanecer cuando ella se volvió histérica. Sus venas se hinchaban, su cuerpo parecía tener una fuerza inagotable, embistiéndose como un pequeño toro. Sin embargo, Sage y Leo la sujetaron con fuerza. La disparidad de fuerzas era demasiado grande. Los esfuerzos de la sombra fueron en vano. La luna se ocultó en el oeste, el sol salió por el este. El primer rayo del amanecer rompió las nubes, el cuerpo de la sombra pareció diluirse, su color se desvaneció gradualmente hasta que desapareció poco a poco ante nuestros ojos. Al mismo tiempo, la luz del sol alargó mi sombra en el suelo. Levanté la mano, haciendo varios gestos, y la sombra me siguió, haciendo los mismos movimientos. Mi sombra había regresado. Leo se desplomó, sentándose en el suelo. Soltó un largo suspiro. Por fin lo hemos solucionado. Sonaba como si acabara de sobrevivir a una calamidad. Levantó la cara, mirando a Yasmín con expectativa, como un perrito esperando una recompensa. Yasmín lo ignoró fríamente. Todos estábamos muy cansados, sin importar las apariencias, nos sentamos con las piernas cruzadas en el suelo. Aria, Sage se sentó a mi lado, tocando mi sombra juguetonamente, y preguntó en voz baja, ¿esta vez se ha ido de verdad? No. Mi mirada también cayó sobre la sombra. ¿Quién sabe? Nunca hubo ningún punto de conocimiento en los libros de texto que me dijera cómo determinar si la propia sombra es normal o no. Solo podía usar el método más torpe para intentar verificar la respuesta. Puse una alarma. Cada hora, la alarma sonaría una vez. Cuando me despertaba, movía mi dedo para ver si había mi sombra en la pared. Revisaba todos los días, y la sombra siempre estaba ahí. Poco a poco, acepté el hecho de que la sombra había vuelto a la normalidad. Sage también dejó de quedarse conmigo todos los días. Decidió retomar su hábito de ir a casa los fines de semana. Su familia la había instado muchas veces. El día que se fue a casa, estaba muy preocupada y me recordó repetidamente, «Llámame si pasa algo, ¿de acuerdo?». Repitió esta frase muchas veces, hasta que me pareció molesto. En medio de la noche, llamó de nuevo. Las palabras para regañarla estaban en la punta de mi lengua, pero escuché una voz familiar al otro lado. «Aria, eres tan buena adivinando. ¿Por qué no adivinas por qué el teléfono de Sage está en mi mano?». Mi mente se paralizó, y después de un rato, recuperé la voz y llamé, «¿Sombra?». Una risa presumida vino del otro lado. «Aria, no puedo dañarte,
pero puedo dañar a Sage. Te doy media hora. Si te presentas ante mí, dejaré que Sage se vaya. ¿Qué te parece? No iré, dije con firmeza, sin un atisbo de duda. La sombra se quedó en silencio por un momento. Arya, te conozco, no necesitas hacerte la valiente. Si no te presentas, te enviaré pruebas de que Sage está en peligro. ¿Es así? Le di un codazo a Sage, que estaba a mi lado. Di algo, que ella te escuche. Sage, que había estado aguantando, estalló en una risa atronadora. Su risa llegó claramente a los oídos de la sombra al otro lado. El otro lado cayó en un largo silencio. Podía imaginarme la expresión que tendría la sombra en ese momento. Poco a poco revelé la respuesta a la sombra. Sage instaló una cámara en el dormitorio. Cada uno de tus movimientos está bajo su vigilancia. Ni siquiera me lo dijo sobre la instalación de la cámara. Yo no lo sabía, así que, naturalmente, tú tampoco podías saberlo. Solo desconfiabas de mí, no te cuidaste de ella. Fingiste desaparecer, quedándote en silencio, esperando la oportunidad de actuar de nuevo. Aprovechaste cuando Sage salió de la escuela, cuando solo quedaba yo en el dormitorio, para aparecer de nuevo, usando mi teléfono para borrar toda la información de contacto de Sage, disfrazándote de ella. Querías engañarme. Pero, sombra, en el momento en que saliste a preparar todo, Sage me sacudió para despertarme. Adivina qué, ella nunca se fue a casa. Podía escuchar la respiración acelerada de la sombra, jadeando con nerviosismo, perdiendo completamente la compostura. Sin prisa, di el golpe final. Siempre he creído que la forma de eliminarte es evitar que regreses a mi cuerpo. Dado que sujetarte y no dejarte regresar a la fuerza no funcionó. Intentemos un segundo método. ¿Qué pasa si no puedes encontrarme? Sombra, Sage y yo no estamos en el dormitorio en este momento. El otro lado de la línea de repente contuvo la respiración. Esa reacción me dio un gran placer. Anuncié con una sonrisa, Sombra, el juego de las escondidas comienza ahora. A través de la vigilancia, vimos a la sombra buscando frenéticamente en el dormitorio. Seguía murmurando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Abrió el armario, sacando toda la ropa de adentro. Se tumbó en el suelo, estirando el cuello para mirar debajo de los muebles. Levantó la manta de la cama, al no encontrar a nadie, barría con furia todo al suelo. Mientras la sombra me buscaba por todo el mundo, Sage y yo ya habíamos salido de la escuela bajo la escolta de Yasmín y nos habíamos mudado a su lujosa casa. Las tres nos recostamos una al lado de la otra en un sofá más grande que una cama, bebiendo champán y disfrutando de deliciosos postres de un chef privado. En la vigilancia del dormitorio, la sombra estaba en una rabia impotente. En la vigilancia de la casa de Yasmín, Leo estaba arrodillado en el suelo, llorando y pidiendo perdón. Sin embargo, Yasmín solo le dio una frase, ya hemos terminado, no molestes, vete rápido. Las lágrimas de Leo no tenían valor a sus ojos. Frente al sofá había una gran ventana de piso a techo. Vimos salir el sol, y el cuerpo de la sombra comenzó a arder. El fuego en su cuerpo no podía quemar nada más, solo la quemaba a ella hasta convertirse en aire. Levanté la mano, agitándola de un lado a otro bajo la luz del sol. Mi sombra también se agitó de un lado a otro. Esta vez, la sombra debería haber desaparecido por completo, ¿verdad?, preguntó Sage. Pestañeé. ¿Ha desaparecido? ¿Quién sabe? ¿Sabe?